I am so pleased to be here this morning. Estoy tan contenta de estar aquí esta mañana. One of the prophetic words over my life was that I would travel. Una de las palabras proféticas que me habían dado es que yo iba a viajar. And I love coming to new places and seeing what God is doing. Me encanta ir a nuevos lugares y ver lo que Dios está haciendo. And there is a real sense of the presence of God here. Y realmente siento la presencia de Dios aquí. You know, as we were worshiping, I just had such a sense of Father Heart's love for you. Y conforme estábamos adorando, sentí el amor que Dios tiene por todos ustedes. And I hope as I share this morning, you hear some of that heart of the Father for you. Y conforme yo predique, me gustaría que escucharan esa voz amorosa de papá para ustedes. So this is a picture of my family. Esa es una foto de mi familia. This is who I've left behind. Estos son los que dejé allá en Inglaterra. This was on my son's wedding day Esto es del día en que se casó mi hijo, a few years ago. hace algunos años. And since then, we've had a baby join our family. Y desde entonces ya tenemos un nuevo miembro en la familia, un bebé. So let me tell you about each of my children. Les voy a hablar un poquito de mis hijos. You'll see my husband Stuart, the one with the dark glasses. El que tiene los lentes oscuros es Stuart, mi esposo. It was a sunny day and they went dark with the sun. Son esos lentes que se ponen oscuros solitos con el sol. It's funny, it's usually Americans who can't say Stuart right. I didn't realize that it was a Mexican thing too. Nadie sabe decir bien el nombre de mi esposo. Pensé que era algo de los gringos, pero ya me di cuenta que aquí en México tampoco saben decirlo. And then Josh is my eldest son, the one who is getting married. Josh es el que se está casando, es el que está junto a la novia. And he works in the area of music technology. Trabaja en el área de tecnología musical. He does a lot of research into how to use sound to convey distance to help people with impaired vision. A él le gusta entender cómo funciona el sonido a la larga distancia. And he also is a worship leader and works for the church. Y también es un adorador y lo hace para la iglesia. Along with his wife Eva, they are involved in church leadership. Y asimismo Eva, su esposa, también es parte del grupo de adoración. Ben, my middle son, the one on the end here, Ben, el que está hasta la izquierda, is doing a degree in economics. está haciendo un estudio acerca de un grado en Economics. económico. En economía, perdón. Yo pensé que en cómics. Yeah, he is a bit of a comic actually. It could be comics. En economía. He did the best man speech on this day and he had us all roaring with laughter. Sí, también él es chistoso. El día de la boda, él dio un speech y tenía a todos riéndose. Which is a good talent because ultimately he wants to go into politics. Es un buen talento porque él quiere meterse en la política. He's had a call on his life by God to be a man of integrity in politics. Tiene un llamado en su vida de ser un hombre de integridad And I don't aún know en la about- política. And I don't know about in this country, but in England we need that. No sé si ustedes aquí lo necesitarían. Me gusta hacer chistes, ¿verdad? Pero allá en Inglaterra sí. And then Rebecca, my daughter, who's bridesmaid at the end. Rebeca, la que tiene the one with the flowers, Yeah. la que tiene las flores, She is studying history at the moment. ella estudia historia por lo pronto. And she has a big heart of compassion and does a lot of work with the poor and underprivileged. Tiene un corazón muy grande para ayudar a la gente pobre y sin privilegios. It's amazing. They're all going for God and passionate for God. Me maravilla que los tres tienen un corazón apasionado para Dios. So why am I telling you about my family? ¿Y por qué les estoy platicando de mi familia? Well, this week it's Mother's Day here in Mexico. Esta semana en esta semana viene el Día de las Madres aquí en México. Mothers are really important to us. Las madres son muy importantes para nosotros. Why are mothers important? Because families are important to us. ¿Por qué son importantes las mamás? Porque la familia es importante para nosotros. Your family matters to God, Tu familia le importa a Dios, just as my family matters to God. así como mi familia le importa a Dios.
And why does it matter to God? ¿Y por qué le importa a Dios? Because God himself chose to live in family. Porque Dios mismo, cuando vino a la tierra, escogió vivir en una familia. Father, Son, and Holy Spirit live together in community. Y Dios en los cielos vive en comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. And then he made us in his image, men and women. Y a nosotros nos hizo en su imagen, a los hombres y a las mujeres. And he chooses us to be in family. Y escoge que nosotros vivamos en familia. And then when he wanted to show the world who he was, he chose family as the way to do it. Y cuando Él quiere mostrarnos quién Él es, escoge a la familia para hacerlo. He started with Abraham, Comenzó con Abraham, whose name actually means father of many. que su nombre quiere decir padre de muchos. He chose family to show his love to the world. Escogió a la familia para mostrar su amor por el mundo. Families matter to God. Las familias le importan a Dios. Let's look at Ephesians chapter 3, verse 14 and 15. Vamos a ver Efesios 3, 14 y 15. Do you want to just read it? Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Paul is saying in this letter that families get their name from Father God. Dios quiere que las familias tomen el nombre de Dios Padre. Names in biblical times were super important. Los nombres en tiempos bíblicos eran súper importantes. Every biblical name that you read has a meaning. Cada nombre bíblico que tú lees tiene From un Abraham, the significado. father of many, Desde Abraham, padre de muchos, to every other name that you read in the Bible. cada nombre que tú lees en la Biblia. So when he says to us, I give you my name, Cuando Él dice, te doy mi nombre, when your families are meant to bear the name of me, cuando las familias deben llevar mi nombre, then what does that mean? What does it mean to carry the Father's name? ¿qué es lo que quiere decir llevar el nombre del Padre? So let's have a look at another verse in the Bible. Veamos otro versículo en la Biblia. Exodus chapter 34, verse 6 and 7. Y pasado Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente la maldad, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. That's one of my favorite Bible verses because it's the first time God describes himself. Este es el primero, uno de los versículos que más me gusta porque se describe a sí mismo. So it's really important if somebody describes themselves, it tells you who they are. Cuando Él se está describiendo a sí mismo, nos está diciendo quién es Él. And God is saying that his character is slow to anger. Y dice que su carácter es lento para la ira. It's full of unfailing love, Está lleno de amor que no falla, full of forgiveness, lleno de perdón, faithful. fiel, Faithful, you said that? Fiel. Oh, compassion, compasivo, mercy. misericordioso. So when Father God gives us his name on our families, Cuando Él nos da su nombre para nuestras familias, he's saying that our families need to have those things in us. dice que esos son los atributos que debemos tener en nuestras familias. So are our families full of compassion and mercy and love and faithfulness? Nuestras familias deberían estar llenas de compasión, misericordia, fidelidad y Faithfulness. todo eso, y fidelidad. Well, if I talk about families in England, that's not true. Si yo hablo de esto con las familias en Inglaterra, eso no es verdad. Many families are full of brokenness. Muchas familias están rotas. Women bringing children up on their own. Mujeres teniendo hijos solitas, sin marido. Mums and dads that are engaged in battles of power. Papás y mamás que están inmersos en batallas de poder.
or are just too busy to be compassionate and caring towards their children. o demasiado ocupados para ser compasivos con sus niños. I can't speak into what families are like in Mexico. I don't know what families are like in Mexico. Yo no sé cómo son las familias aquí en México, But I want to ask you, do they reflect the Father's name? pero les pregunto, ¿reflejan el nombre del Padre? Do the families that you represent reflect the Father's name? Las familias que cada uno de ustedes representa, Do they ¿reflejan estos atributos del Padre? Do they have the compassion, the mercy, the kindness, the faithfulness? ¿Tienen la compasión, la misericordia, la fidelidad? So our families are to be places of love. Nuestras familias deben ser lugares de amor. When something gets mentioned in the Bible for the first time, we need to pay attention. Cuando algo es mencionado por primera vez en la Biblia, realmente necesitamos poner atención. The first time love gets mentioned in the Bible is when Abraham goes to sacrifice Isaac. Name went out of my head. La primera vez que la palabra amor es mencionada en la Biblia es cuando Abraham va a ir a sacrificar a Isaac. That tells us that love incorporates sacrifice. Eso nos habla de que el amor incorpora sacrificio. So love in our families is not a gooey feeling. El amor dentro de las familias no solo es un sentimiento así pegajosito, It's an action that requires sacrifice. es una acción que requiere sacrificio. When my son, my eldest son that I showed you before, Cuando mi hijo más grande, aquel que les mostré el día de su boda, was younger, he had music lessons. cuando él era pequeño, tuvo lecciones de música. When I was pregnant with him, Cuando yo estaba embarazada de él, he used to move around whenever I was worshiping. él se movía mucho cuando yo estaba adorando. And I felt God saying to me, I am giving you a David, I am giving you a worshipper. Y sentí que Dios me decía que yo estaba embarazada de un David o de un adorador. So we sent him to music lessons. Entonces, siguiendo aquello que Dios me mostró, lo pusimos en... And at times that was painful. Y había veces que esto era muy doloroso. Listening to him bang out notes on the piano, Escuchar cómo golpeaba el piano. we needed earmuffs. Necesitábamos ponernos tapones en los oídos. And we had to keep encouraging him to do it, even on the days that he didn't really want to do it. Y también necesitábamos empujarlo a que siguiera haciendo aún cuando él no quería hacerlo. And I didn't tell him about the picture, the words that God had spoken over to him when he was still in my stomach. Y no le mencioné esas cosas que Dios me había dicho cuando él estaba aún en mi estómago. I held it in my hand, knowing that we needed to encourage him and pray into it. La sostuve en mis manos sabiendo que necesitábamos empujarlo a que hiciera aquello que Dios había planeado para él. At times it was a sacrifice for us all for him to go to music lessons. Para todos era un sacrificio que él fuera a estas lecciones de música. But now he's a worship leader and a very good worship leader. Y hoy él es un líder de alabanza y uno muy bueno. He brings the presence of God when he leads worship. Él atrae la presencia de Dios cuando él está adorando. The sacrifice then is worth what is happening now. El sacrificio que hicimos durante todo este camino ha valido la pena. Love looks like something. It looks like sacrifice. Así es como luce el amor, con sacrificios en el camino. Our families are to be a place of forgiveness. Nuestras familias deben ser también un lugar de perdón. My family is Scottish, Mi familia es escocesa and my grandmother lived in a very small Scottish village in the north of Scotland. Mi mamá viene de una familia que vivía en una casa muy pequeña en el norte de Escocia. And over the summer months, I used to go and stay with her. Y durante muchos meses yo iba y estaba con ella allá. And there were lots of aunts and uncles who would come and see us. Y había muchos tíos y tías que venían a visitarnos. And it wasn't until I was in my teen years that I realized there was an auntie who lived in that village who she hadn't spoken to. Y no fue sino hasta muchos años después que me di cuenta que una de nuestras tías que vivía en ese mismo pueblito, nadie le hablaba. For 25 years, they had not spoken. Por 25 años no se habían hablado. When I asked, why are you not speaking? Y ya cuando me di cuenta les pregunté, ¿y por qué no se hablan? They didn't really know. Ya se les había olvidado.
It was some grudge 25 years ago. Era algo que importó hace 25 años. How sad it was that my grandmother died, still not speaking to her sister. Qué triste fue que mi abuela murió sin hablar con su hermana. Our families need to be places of forgiveness. Nuestras familias deben ser lugares donde exista el perdón. No grudge, no offense is too big to forgive. Ninguna ofensa, ningún enojo es tan grande que no podamos perdonarlo. If Jesus on the cross was able to forgive us all, Si Jesús en la cruz nos pudo perdonar a todos and our sins are so huge, y nuestros pecados son mayores, then how can we hold against somebody in our family a grudge or an offense? ¿cómo es que nosotros de pronto nos aferramos a la ofensa y a los enojos? And I know when our children were small, we just used to try and say sorry to our kids when we messed up. Y cuando nuestros hijos son pequeños es importante que les digamos perdón si es que la regamos. You know, as a mother, I didn't always get it right. Porque yo como mamá no siempre lo hice bien. And sorry paves the way for connection again. Y el decir perdón pavimenta el camino de regreso. Families need to be places of forgiveness. Las familias deben ser lugares de perdón. Families need to be places of faithfulness. Las familias deben ser lugares de fidelidad. God is so faithful to us. Dios es tan fiel con nosotros. And so in our families, we need to be faithful to each other. Así que nuestras familias debemos ser fieles unos con los otros. You know, I grew up in a home where my dad worked really long hours. Yo viví en una casa donde mi papá trabajaba muchas horas. So a lot of the time he was physically absent for me. Así que muchas veces él estaba lejos físicamente de mí. And my mum, because of her own emotional issues, was emotionally absent to me. Y mi mamá, por sus propios problemas emocionales, era emocionalmente lejana de mí. It was hard for me to know that they were there for me, that they were faithful to me. Y para mí fue muy difícil saber que ellos eran fieles a mí porque no estaban. And when I got married to my husband, Y cuando me casé con mi esposo, we said, we want to be different than our families. queremos hacer esto diferente de como lo hicieron nuestras familias. Not because everything they had done had been awful, No porque todo fuera terrible, but we knew that God was calling us to a different way. pero sabíamos que Dios nos estaba llamando a algo diferente. So we said, what does faithfulness look like in family life? Y entonces nos preguntamos cómo es que luce la fidelidad en la familia, en la vida familiar. It looks like putting down this and spending time with each other. Luce como esto, dejándolo cuando estás con la familia y escuchar también con los ojos. It looks like prioritizing each other over other commitments. Y luce como priorizarse el uno al otro por encima de otros compromisos. And I know that's difficult. Y sé que eso es difícil. When my children were little, my husband was a full-time pastor. Cuando mis hijos eran pequeños y mi esposo era un pastor de tiempo completo, I was training to be a therapist, y yo me estaba entrenando para ser terapeuta. but we said we are going to prioritize our children. Sin embargo, estábamos seguros de que queríamos priorizar a nuestros hijos. And so every mealtime, we would switch off the phone. Así que durante cada cena nuestros teléfonos estaban apagados. We would shut the front door and we would spend time together. Cerrábamos la puerta principal y pasábamos tiempo juntos. And then we would make sure that at least one day a week we would spend time together. Y nos asegurábamos de que cuando menos una vez a la semana pasáramos tiempo juntos todos. And I do believe that's one of the reasons why my children are still following God. Y estoy segura que esa es una de las razones por las cuales mis hijos hoy siguen a Dios. Because they saw that they mattered to us. Porque vieron que a nosotros ellos nos importaban. And so it was easier for them to believe that they mattered to God. Y entonces para ellos fue fácil creer que también le importaban a Dios. So our families need to be places of faithfulness. Así que nuestras familias deben ser lugares donde se viva la fidelidad. Our families are to be places of compassion and blessing. También nuestras familias deben ser lugares de compasión y bendición. A number of years ago, when my children were probably in their teens, Hace algunos años, cuando mis hijos eran we went on one of these treetop experiences. Do you know what I mean by that? Treetop experiences. There should be a photo. treetop experiences. Cuando ellos tenían por get ahí it. de los 15 años, Like
ropes and swings on the treetop that you climb. And Experiencias donde van y trepan árboles y caminan de un árbol a otro con líneas que tiran. yeah. Eso. Okay, so there's lots of ropes and swings and slides, but all high up. Todo esto está muy alto y hay muchas cuerdas y Yeah, and redes. you have to be harnessed so that you don't fall. Te ponen algo para que si te caes no caigas hasta abajo. And you have to stand on things that are really wobbly. Y caminas sobre cosas que son muy movedizas. And two of my children wanted to do it with my husband. 2 de mis hijos querían hacer esto con mi esposo. And my daughter kind of got up there and she started to be afraid. Y mi hija subió y dijo, me da miedo. My eldest son was just jumping from thing to thing and happy as Larry. Oh, that's not a good phrase. He Sí. was just jumping and happy. El mayor estaba feliz brincando de un lado a otro y no le importaba que todo se moviera. But Rebecca started to shake. Pero Rebeca, ella empezó a temblar. And she was like, I want to go down, I want to get down. Me quiero bajar, me quiero bajar. But it was too late. She was high up on the treetops. Está muy tarde, ya estaba hasta arriba. So my husband coaxed her, he encouraged her. Así que mi esposo se acercó a ella y la abrazó y la animó. He said to her, you can do this. Tú puedes hacer esto. He said, take my hand, I'll help you. Toma mi mano, yo te ayudo. Come on, you can make that jump across to this platform. Ven, tú puedes brincar desde esa plataforma. You can go down that huge slide across the trees. Te puedes tirar de esa línea que cruza los árboles. And bit by bit, she got across the treetops. Y poco a poco ella logró ir pasando de un lado a otro, Because he coaxed her with compassion. porque él la cubrió de compasión. And she knew that she had a dad who loved her and cared for her. Y sabía que su papá la amaba y la cuidaba. And wasn't going to put her in the place of harm. Y que no le iba a poner en un lugar donde ella peligrara. So she was able to trust him and take the risk to do it. Y entonces ella confió en él y tomó el riesgo de hacer eso que le daba miedo. When we create a home with compassion and blessing in it, Cuando creamos una familia con compasión y bendición dentro de ella, our children are able to take risks. nuestros hijos serán capaces de tomar riesgos. Risks to be all that God has created them to be. Riesgos de ser quien Dios los planeó para ser. They're able to grow up powerful and free, making good decisions for God. Ser libres y poderosos para hacer las decisiones para Dios. They're able to love well and live for Him. Ellos son capaces de amar bien y vivir para Dios. Our families matter to God because He's placed His name on them. Nuestras familias le importan a Dios porque Él puso su nombre en las familias. His name that means that we are families of faithfulness and love. Su nombre significa que nuestras familias deben tener fidelidad y amor, Families of compassion and blessing. compasión y bendición. Families that reflect His character. Familias que reflejen su carácter. And maybe we have grown up in imperfect families that have not represented God well. Y quizás crecimos en familias donde Dios no estaba bien representado. Maybe we're looking at our family and saying, it's not quite what it should be. Y pensamos que no son como deberían ser nuestras familias. But do you know, in those moments when my husband and I were saying, we want to be different, Así, en esos momentos, como cuando mi esposo y yo dijimos queremos ser diferentes, we realized it wasn't to do with our effort that we would learn to be different. nos dimos cuenta que no era con nuestro esfuerzo que nosotros íbamos a poder ser diferentes. It would be to do with planting ourselves firmly in the God who is all of these things. Se trataba de hacernos un paso para atrás y permitir que Dios entrara en todas nuestras cosas And understanding how much He loves us. y entender cuánto Él nos ama And understanding our identity in Him. y entender cuál es nuestra identidad que tenemos en Él. And then through that, learning to love our children well the way He loves us well. Y a través de entender cómo amar a nuestros hijos bien, de manera que Él nos ama a nosotros bien. So this morning, I want to remind you and ask you, what does your family look like? Y esta mañana yo quiero recordarles y preguntarles cómo es que lucen sus familias. Whether you're a single mum on your own, Ya seas una madre soltera or whether you're a couple who don't have children, o seas una pareja que aún no tiene hijos,
or whether you're a family with lots of children, o si eres una familia con muchos hijos, you can be a family that bears the Father's name. tú te puedes convertir en esa familia que lleve el nombre de Dios. And why is that so important? ¿Y por qué es eso importante? Because there's a world out there who needs to know what God looks like. Hay un mundo allá afuera que necesita saber cómo es que luce Dios. And God has always chosen families to show other people what He looks like. Y Dios todo el tiempo está escogiendo familias para mostrar cómo luce su amor. And He wants to use your family to show Mexico what He looks like. Y quiere usar tu familia para que la gente allá en México sepa, aquí en México sepa cómo es que luce el amor de Dios. He wants to use your family to show your neighbours Quiere usar tu familia para enseñarle a tus vecinos and your work colleagues y a tus colegas and the people you bump into in the shopping mall y a la gente con la que te topas en el shopping mall what He looks like. cómo es que luce Dios. That's why family matters to God, Es por eso que las familias le importan a Dios, because you're important to God porque tú eres importante para and He Dios wants you to carry His name. y quiere que tú lleves su nombre. I want to read out a song that somebody sent to me this morning. Les quiero leer una canción que hoy recibí esta mañana. I've been getting people back at home to pray for this trip Le he pedido a la gente que ore and to por pray and to pray for you. y que ore por ustedes. And this lady did not know what I was going to be speaking about this morning. Y esta persona que me manda esto no sabía de qué iba a hablar yo esta mañana. And as I was praying, she sent through this message Y mientras yo estaba orando recibí este mensaje and told me to listen to the song. y quiero que escuches esta canción. So I'm going to read the words out to you. Voy a leer la letra. It says, I just want to speak the name of Jesus Yo solo quiero hablar el nombre de Jesús over every heart and every mind, sobre cada corazón y cada cabeza, because I know there is peace within your presence. porque sé que hay paz en tu presencia. I just want to speak the name of Jesus Solo quiero hablar el nombre de Jesús till every dark addiction starts to break. Till every dark hasta addiction que breaks. cada oscuridad y adicción se rompan, Declaring there is hope and freedom. declarando esperanza y libertad. I speak Jesus, Hablo Jesús, because your name is power, porque su nombre es poder, your name is healing, su nombre es sanidad, your name is life. su nombre es vida. Break every stronghold. Y rompe cualquier cadena, atadura, Shine through the shadows. y brilla en la oscuridad, Burn like a fire. se quema como el fuego. I just want to speak the name of Jesus Solo quiero hablar el nombre de Jesús over fear and all anxiety. sobre miedo y ansiedad, To every soul held captive by depression, por cualquier gente que ha sido cautiva de la depresión. I speak Jesus. Le hablo Jesús. Your name is power. Su nombre es poder, Your name is healing. tu nombre es sanidad, Your name is life. tu nombre es vida. Shout Jesus from the mountains, Griten Jesús desde las montañas, Jesus in the streets, Jesús en las calles, Jesus in the darkness over every enemy. Jesús sobre la oscuridad y sobre cualquier enemigo, Jesus for my family. Jesús para mi familia. I speak the holy name, Hablo el santo nombre, Jesus. Jesús. We carry the name of the Father. Llevamos el nombre de nuestro Padre. Our families carry the name of the Father. Nuestras familias llevan el nombre del Padre. That means we carry love, Eso quiere decir que llevamos amor, compassion, compasión, mercy, misericordia, hope. esperanza. So this morning, maybe you're sat there thinking, well, my family doesn't feel like that. Y podrías estar sentado diciendo, mi familia no se siente así. This isn't a message of condemnation. No es ese un mensaje de condenación, This is a message to say, come up higher. sino que es un mensaje de decir, tú puedes, levántate, Lean into the Father God. inclínate hacia el Padre, Learn all that He is. aprende todo lo que Él es And then let your families carry that.
y que sepas que eso está en tu familia. So we're going to lead you in some praying, and then we're going to minister to the mothers. Y los voy a guiar en una oración y después vamos a ministrar. So I'm going to say a line of prayer, and I want you to repeat it and hear what God is saying to you. Yo voy a decir una línea de oración y luego quiero que ustedes la repitan. So ask, Father God, have I believed any lie about my family? Eh, Father God, have I believed any lies about my family? Padre amado, si yo he creído alguna mentira acerca de mi familia, And then just let him show you maybe some lies that you have believed about your own family. y en este momento cierren sus ojos y dejen que Dios les muestre qué mentiras se han creído acerca de su familia. And then repeat after me, Father God, is there anything I need to forgive? Repitan después de mí, papi, ¿es algo que yo necesito perdonar? Previous generations for. Algo que hicieron mis generaciones anteriores. And then as he shows you those things, just start forgiving. And Conforme often they're les linked to muestre esas cosas que vienen generacionalmente, comiencen a perdonarlas. often it's linked to the lies that he's already shown you. Y todas esas mentiras que Dios ya les está mostrando en sus familias. Just quietly under your breath, do the forgiveness. Quietamente, con cada respiro, exhalen perdón. And then just ask, Father God, is there anything that I need to repent of? Y ahora díganle, Dios, ¿hay algo de lo que yo necesito arrepentirme? Any ways that I've not been showing love, forgiveness, compassion, or blessing? Situaciones en las que yo no he mostrado amor, bendición hacia otros. And then just say sorry to God for those things. Y pídanle perdón a Dios por esas cosas. And then go back and renounce the lie that you had before. Y ahora ve y renuncia a la mentira. Father God, I renounce the lie that. And repeat that. Y Padre, yo renuncio a, y pongan el nombre de la mentira que se han creído y renuncien a ella. And then ask, Father God, what truth do you want to show me about my family? Ahora pregúntenle, ¿qué verdad quieres mostrarme acerca de mi familia? If you find that question hard, just rephrase it to Father God, show me how you see my family. Y si les cuesta trabajo hacerlo de esa manera, pueden parafrasearlo diciendo, muéstrame cómo ves tú a mi familia. Wow.
So, Father God, I thank you for our families. Padre amado, te damos gracias por nuestras familias. Thank you that we carry the privilege of your name. Gracias porque llevamos el privilegio de tu nombre. And Father God, we want to do that well. Y Padre, queremos hacer eso bien. So, Father God, help us to be families of love and mercy. Así que Padre, enséñanos a ser familias donde haya amor y misericordia. Help us to be families full of forgiveness and faithfulness. Muéstranos cómo ser familias de perdón y fidelidad. Gracias. Yeah. Father God, I ask that you would show us how we can grow into being the family that you want us to be. Muéstranos el camino para que podamos crecer a ser las familias que tú anhelas que seamos. Yeah, and Father God, I pray that you would help our families to show the people around us how good you are. Y que llegamos al momento en que podamos mostrarle a los de nuestro alrededor cuán bueno eres tú.